Va. Bueno, sí, ya se graban. Bueno, Vale. se presenta el Sí. expositor. Pues nada, gracias por asistir una vez más a una nueva sesión del Seminario Colombo Mexicano de Teoría de Conjuntos. Esta vez tenemos a Norberto, un estudiante igual de México, y nos va a hablar de su plática titulada Ideales, Traza y Omega. Norberto, es todo tuyo el escenario. Muchas gracias. Bueno, pues antes que nada, pues agradecer a los expositores, pues tanto por la invitación como pues por la chamba que se están aventando y esta organización, que pues luego parece fácil, pero pues yo también he organizado eventos y a veces tiene sus complicaciones y llevarlos a cabo pues es genial. Entonces, muchas gracias por eso. También yo voy a apagar tantito bueno, durante la plática voy a apagar la camarita, sobre todo por cuestiones de lag, que luego a veces el internet no da para mucho y pues más vale que corra lo mejor posible. Pues sí, agradecer también a todos por estar aquí esta tarde, muchas gracias. Y pues les voy a comentar sobre lo que he trabajado pues sí, mi proyecto de doctorado, que es, mi tutor es Fernando Hernández Hernández, de la Universidad de Michoacán, aquí de Morelia, Hidalgo, de Morelia, México, perdón. Y últimamente también hemos estado trabajando un poquito con Michael Cruz. Entonces, bueno, pues comencemos. Primero vamos a empezar con algunas nociones básicas, una pequeña introducción de algunos conceptos que pues vamos a necesitar para poder hablarles de lo demás. Pues todo esto es en la rama de combinatoria, entonces pues un concepto súper básico. Combinatoria es un ideal. Solo vamos a recordar un ideal sobre un conjunto X, pues es una familia no vacía de subconjuntos de X, que es cerrada bajo subconjuntos y uniones finitas. Típicamente nos interesa que el conjunto sea infinito, o sea, pedimos que X sea infinito, y también le pedimos condiciones extras para que no se trivialice la idea el concepto de ideal, tal como pues que no sea vacío, que el total no esté, y que todos los conjuntos finitos pertenezcan al ideal. Esto ya tiene nombres como que, por ejemplo, que el ideal sea libre o no trivial o así, pero pues en general le llamamos ideal, nada más. Bueno, y cuando resulta ser también cerrado bajo uniones numerables, pues el ideal le llamamos sigma ideal. Ajá, entonces, bueno, para un ideal hay 4 principales cardinales asociados. Son estos 4 cardinales de aquí. Y así comentado un poco, un poco para comentarlos, es, por ejemplo, la aditividad de un ideal. Es cuántos elementos del ideal, la mínima cantidad de elementos del ideal, tal que su unión ya no está en el ideal. El covering es cuántos elementos del ideal necesito, la mínima cantidad de elementos del ideal que necesito para cubrir el ideal. El non es la mínima cardinalidad de un subconjunto del conjunto X que no pertenece al ideal. Y la cofinalidad es el mínimo tamaño de una base, ¿no? Bueno, sí, un conjunto cofinal, una base. En ese sentido, que todo, una familia del ideal, tal que cualquier otro elemento del ideal esté contenida en alguno de la familia. Y pues, algunos ejemplos así muy rápidos de ideales, pues son sobre el conjunto de Cantor, sobre los números reales, pues son el ideal de los conjuntos numerables, el ideal de los conjuntos magros y el ideal de los conjuntos de medida cero, ¿no? El ideal de los conjuntos nulos. Va, entonces, bueno, pues los ideales pueden estar sobre cualquier conjunto. La cosa es que cuando son ideales sobre omega, pues los cardinales que acabo de nombrar en el slide anterior, pues todos, salvo por la cofinalidad, pues siempre son iguales a omega. Entonces, como que pues, no tiene chiste, ¿no? Salvo su cofinalidad. Y entonces, pues en este caso podemos definir otros 4 ideales relacionados
que ahorita los voy a mostrar. Originalmente, estos otros 4 cardinales estaban pensados para ideales altos. Y un ideal es alto, un ideal sobre omega es alto, también denso lo llaman. Si todo conjunto infinito de omega tiene un subconjunto infinito dentro del ideal. Esto es lo que va a ser un ideal alto. Y los 4 cardinales asociados son pues las mismas letras, solo que les vamos a poner estrellita. Les digo, originalmente estos cardinales estaban definidos para ideales altos, pero luego, platicando con Michael, dice que pues realmente fue como un error. Realmente se pueden definir. Ahorita les digo cuál es el cambio que hay que hacer, es mínimo, y para ideales altos no modifica nada, pero sí se amplía un poquito el concepto de estos cardinales. Y los nombres están justificados porque dado un ideal sobre omega, se puede, un ideal sobre omega, podemos definir otro ideal sobre la potencia de omega, ¿no? Entonces, donde cumplen ciertas relaciones, y pues una de ellas es que, por ejemplo, la aditividad de ese otro ideal, pues coincide con esta aditividad estricta, ¿no? Y todos los demás. Entonces, pues por eso conservan estos nombres. Y bueno, les platico un poquito. Por ejemplo, la aditividad estrellita es algo así como la mínima cantidad de elementos del ideal que no están casi acotados, ¿no? Es como un tipo el cardinal B para elementos del ideal con el orden de la casi contención. Entonces, no hay alguien del ideal que casi contenga todos los elementos de la familia. El covering, y por ejemplo aquí es el cambio originalmente para ideales altos, que puedo rayar aquí encima. Sí, parece que sí. Aquí en lugar de... Eso es un omega. Aquí en lugar del I había un omega, ¿no? Entonces, no sé cómo hacerlo. Originalmente la definición era que es la mínima cantidad de elementos del ideal que testifican la altitud del ideal, de que el ideal sea alto, ¿no? Entonces, para todo conjunto infinito existe alguien de la familia del ideal que le intersecta infinitas veces. La cosa es que pues no todos los ideales tienen esta propiedad, entonces pues le cambiamos. Si le dejamos que solamente cumpla para los elementos infinitos del ideal, pues para los ideales altos no les importa, sigue siendo las mismas familias y ya se amplía a cualquier cardinal sobre omega. Lo mismo con el non, por ejemplo. Entonces aquí es la mínima cantidad originalmente de subconjuntos infinitos de omega. Aquí la mínima cantidad de subconjuntos infinitos del ideal. Tal que todo elemento del ideal tiene hay un subconjunto aquí que no le pega infinitas veces, ¿no? O sea, que le pega finito. Es el dual del covering. Y la cofinalidad estrellita es lo mismo que antes. De hecho, la cofinalidad estrellita y la cofinalidad son iguales cuando pedimos esto de que tengan a todos los subconjuntos finitos. Y pues es la mínima cantidad de una base, pero ahora de un conjunto cofinal, pero ahora con el orden de la casi contención. Entonces, pues ya, típicamente estos ideales, estos cardinales, ya no son tan triviales, ¿no? Ya es más, tiene más chiste calcularlos. Aquí está, perfecto. Y también vamos a decir que un conjunto dentro del ideal es acotado si su unión pertenece al ideal, ¿no? Entonces, por ejemplo, podemos decir que así la aditividad es la mínima cardinalidad de un conjunto no acotado. Y también vamos a usar un orden entre ideales. Pero, pues, así como Michael nos explicó hace unas semanas del orden de Cateto, bueno, este es otro orden que también es muy utilizado, y es el orden de Tukey. El orden de Tukey, vamos a decir que un ideal está Tukey abajo, un ideal I está Tukey abajo de un ideal J, pues si existe una función del pequeño en el grande, del I en el J, de tal suerte que siempre que yo tenga un conjunto acotado en el grande, en el I, pues su imagen inversa también va a ser acotada.
Otra manera de verlo es que esta función, la función de Tukey, manda conjuntos no acotados y conjuntos no acotados. Bueno, y de hecho hay más equivalencias para ver qué hago esto. Muchas más, varias equivalencias para ver qué hago esto. Lo importante aquí es que este orden de Tukey pues preserva algunos cardinales, ¿no? Por ejemplo, se lleva bien con la aditividad y la cofinalidad, pues básicamente por definición. Bueno, con la aditividad estricta y la cofinalidad estricta. Ahorita lo vamos a usar ese orden después. Y bueno, igual nada más para recordar los subconjuntos de naturales, pues los podemos ver como elementos del espacio de Cantor, ¿no? Mediante las funciones características. Así, pues, si decimos que un ideal tiene cierta propiedad, sea analítico, magro, lo que sea, pues lo estamos refiriendo a que visto como subconjunto del conjunto de Cantor, pues tiene esa propiedad. Bueno, y un ideal, vamos a decir que es P. Si toda sucesión dentro del ideal tiene una pseudo-unión. ¿Vale? ¿Qué significa eso? Pues que hay un elemento del ideal que casi contiene a todos los elementos de mi sucesión. También vamos a necesitar el concepto de submedida semicontinua por abajo. Entonces, por sus siglas en inglés, pues así. También no es muy leíble porque por falta de vocales. Pero la idea es darle medida a los subconjuntos de omega en la medida positiva, incluyendo el infinito. De tal manera que cumple estas condiciones. Entonces el vacío pues tiene que ir a cero, los finitos deben de medir finito, debe ser monótona. Entonces, si A está contenido en B, pues las medidas deben de preservar la desigualdad. Es subaditiva, entonces la medida de la unión está por debajo de la suma de cada una de las medidas. Y lo de continua por abajo tiene, esto es lo que significa, ¿no? De que si yo tomo el límite sobre los segmentos, la medida de los segmentos iniciales del conjunto, pues eso es la medida del conjunto mismo. Eso es lo que significa ser semicontinua por abajo. Y pues tenemos hay un resultado de Zolewski muy bonito que caracteriza a los P ideales analíticos. Entonces, pues para un ideal sobre omega, y es un ideal P analítico, sí, solo sí, existe una de estas submedidas, y tal manera que I es igual al exhaustivo de phi, donde el exhaustivo de phi siempre es un ideal y está definido como los subconjuntos de omega, de tal manera que las colitas, ahora los segmentos finales, la medida de los segmentos finales, pues el límite de eso es 0. Entonces se van diluyendo al final. Y entonces aquí tenemos una caracterización de P ideales analíticos. Vale, entonces creo que con esto acabamos la introducción. A ver. Sí, vale. Entonces, pues, ahorita les voy a definir qué es un ideal transana. Entonces, para eso, vamos a definir primero qué son las ramas ideales. Y de hecho, creo que aquí, a ver si me conviene hacer un dibujillo. Esto debería ser un árbol. Ahí anda. Entonces, si tenemos un conjunto del árbol, es un conjunto de noditos. Hay un montón de noditos nadando dentro del árbol. Vamos a llamarlo A, este conjunto. Pues entonces voy a definir un subconjunto de las ramas, en este caso, pues de 2 al omega, el arbolito 2 al omega. De tal manera que una rama va a estar en las ramas ideales de A. Si dentro de A hay infinitas restricciones de la rama. Entonces podría haber que se salten, que no estén estas restricciones, pero sí debe de haber una cantidad infinita, ¿no? Se vería más o menos con hoyitos, pero muchas restricciones. ¿Vale? Entonces, una rama estaría en las ramas ideales, pues si tiene, justo si hay infinitas restricciones dentro del conjunto. Y, bueno, la comparación con las ramas normales, ¿no? Las ramas normales los pide que estén todas las restricciones.
Bueno, y por mera definición, pues se puede ver fácil que si tenemos un conjunto en el Cantor, por ejemplo, pues ese conjunto va a ser G delta, si solo sí, pues es las ramas ideales de aquí. ¿Vale? Y eso pues igual es muy sencillo verlo. Aquí rápido hago un dibujillo. Vamos a borrar esto de acá. Sí, muchos puntitos. Ahí está. Entonces, pues si tenemos un ideal G delta, pues pues podemos, por definición, lo podemos, pues tenemos la sucesión de abiertos, ¿vale? Decreciente. Y entonces, pues nos tomamos el primero, ¿no? El más grande. Entonces lo podemos dividir en básicos. Entonces esos básicos, pues nos dan aquí varios noditos. Luego dentro de ese abierto, pues existe el segundo abierto, ¿no? El segundo abierto de mi sucesión, pues también lo podemos como que ver en básicos dentro de cada uno de estos básicos, ¿no? Entonces, pues eso me va dando una serie de noditos, ¿sale? Y pues, por mera definición de G delta, pues algo va a estar en el G delta, pues sí pasa por una infinidad de estos noditos, ¿no? Es decir, que es, así voy construyendo el conjunto A, de tal manera que pues, las ramas ideales de A es el G de abajo, ¿no? El G delta de abajo. Va, entonces, bueno, aquí. Ya. Entonces, ¿por qué no avanza esto? Ahí está. Y entonces, pues la definición principal es dada por Brelde. No sé cómo se pronuncia. Yo supongo que Michael me va a ayudar ahí. No, por eso, ¿cómo se pronuncia bien? Y esta es una manera de traducir ideales de las ramas a ideales al árbol, ¿no? Entonces, si tenemos un ideal sobre el conjunto de Cantor, pues vamos a decir que el ideal traza del ideal L es definido de esta manera. Entonces nos tomamos todos los elementos, todos los subconjuntos del árbol, de tal manera que sus ramas ideales caen en el ideal original. ¿Vale? Entonces esto es un ideal y esto, digamos, el ideal traza de L. Y pues también es directo De a la hecho, definición. formalmente yo creo que es de Brendle y Atabe, ¿no? Porque aparece en el artículo de Brendle y Atabe. Sí, cierto, aparece en ese artículo, entonces aquí debería ser, me faltó este. Por aquí vamos a... Ahí está. Bueno, mal escrito, pero ahí está. Sí, aparece en este artículo de ellos dos, entonces sí, debería de haber referenciado. Entonces tenemos que todo ideal traza es alto y además pues contiene todas las anticadenas. De hecho, pues contiene cualquier cosa que sus ramas ideales sean básicas, ¿no? Por mera particular las anticadenas. Y bueno, vamos a decir que un ideal abajo, en este caso el conjunto de Cantor, es bueno, más bien una función del ideal a su traza es, vamos a llamarla arbórea, si cumple esto. Entonces, si tenemos un conjunto en el ideal y lo mandamos con esta función i, eso me va a dar un elemento de traza, y si luego eso lo bajamos con las ramas ideales, pues entonces me da un conjunto que se come el conjunto original, ¿no? Entonces, que lo contiene. Y pues si esta función existe, pues decimos que que el L es un ideal arbóreo. Y dado un ideal abajito en el Cantor, pues con L delta vamos a denotar por el ideal generado por los conjuntos G delta de L. Entonces, pues igual de todas las definiciones anteriores, se ve que es fácil ver que pues en realidad lo que nos importa es este L delta, ¿no? La traza de L es igual a la traza de L delta, y pues L es arbóreo si solo sí, pues es igual a L delta, ¿no? Es que tiene una base de G deltas. Muy bien, entonces, esto se queda aquí. A ver, déjenme lo pongo último.
tenemos que, entonces podemos, ya dado este L delta, podemos definir la aditividad delta, si le llamamos, la aditividad delta de un ideal L, pues es la aditividad del L delta, ¿no? Y de manera análoga a los otros tres cardinales. El COP delta, el non delta y el COP delta, ¿no? Y entonces, pues, una de las primeras cosas que tenemos es este diagramota, donde, bueno, la flechita significa que está debajo, ¿no? Entonces, por ejemplo, aditividad estricta traza del L está debajo de la aditividad delta de L. Y las flechas azules, bueno, todo se cumple para cualquier ideal. Las flechas azules se valen si el ideal es árbol, ¿no? Existe una base de G deltas. Pues muchas de estas es por mera definición, otras por cosas de Tukey y otras sí es un poquito pues por cómo está definida la traza, ¿no? Entonces, por ejemplo, de hecho, déjenles cuento de al menos una. Dejen borro por acá. Una borro más efectiva de esto, pero ahí va. Ahí está. A ver, ahí está, perfecto. Va, entonces, por ejemplo, vamos a probar. El covering delta está por debajo de covering estricto. Entonces, pues me tomo un kappa que sea más pequeño que covering delta. Covering delta. Dale, y pues me tomo ahora una familia en el árbol, en el traza, perdón, así en el árbol, en el conjunto traza, el traza de L, de este tamaño, ¿no? De tamaño kappa. Entonces, como kappa es más pequeño que el covering delta, pues tengo que existe una rama, una función, que se queda fuera de estos conjuntos, ¿no? Entonces, para todo A en mi familia acurviadita, entonces pues yo le tomo sus ramas ideales, eso es un G delta, y pues kappa, el covering delta es los mínimo cantidad de G delta escrito para cubrir, ¿no? Entonces pues, tengo menos, estoy uniendo menos cosas aquí, entonces existe una ramita. Y bueno, entonces como esa ramita existe, lo que pasa es que para todo conjunto, bueno, para todo A, en mi A corrito, en mi A curviadita, pues si yo lo intersecto con los nodos de F, es decir, pues la ramita vista en el árbol, con estos A's, pues eso es finito, ¿no? Porque pues, no pertenece a ninguna rama ideal. Pero pues justamente lo está diciendo que kappa es más chiquito que covering estrellita. Del traza. El traza L. Sale igual. Así son las flechitas ahí como que hace falta más o menos, pero son parecidas. Entonces, pues ya, ahí les digo, estas las azulitas, y eso sí necesitamos que sean arbóreo el ideal. Borro aquí. Norberto, ¿qué quiere decir el NDF que pusiste? La ramita vista en el árbol. A ver, deja un líquido. Entonces, si tienes un elemento en este caso, pues del Cantor, del 2 al omega, pues nada más es subirlo, ¿no? El arbolito. Todos los nodos, el conjunto de nodos, todas las restricciones de tu función, todas las restricciones finitas de tu función. Esos serían los nodos de F. Vale, muchísimas gracias. No, de nada. Entonces... no aparece aquí, se apareció. Bueno, otra cosa que también estamos trabajando, y es lo que últimamente hemos estado haciendo un poquito, bueno, hemos estado haciendo con Michael, es centrarnos ahora en estas definiciones
que tienen que ver con acotamiento, ¿no? Entonces, para un ideal, bueno, en realidad esto se puede definir pues, para cosas más generales, para órdenes dirigidos, pero bueno, aquí nos interesa solo para ideal. Entonces vamos a decir que un subconjunto del ideal es un conjunto débilmente acotado, o sea, es que es weakly bounded, sí, pues por eso lo llamamos web. Si todo subconjunto infinito de él lo podemos refinar a un subconjunto infinito, de tal manera que este Y sí es acotado, ¿no? Entonces, pues es un debilitamiento de acotado, ¿no? Todo acotado es debilitante. Y al revés no siempre. Y también tenemos un fortalecimiento de ser no acotado. Entonces, decimos que un conjunto es fuertemente no acotado. SUN, por sus siglas en inglés, de Strong Unbounded. Si, pues lo dual, ¿no? Si todo subconjunto infinito no es acotado. Entonces, es lo dual de A. Y con esta definición, bueno, también podemos, definimos un cardinal para ideales. Entonces, el web number de un ideal es la mínima cantidad de conjuntos web del ideal que necesito para cubrirlo. Entonces, ¿cuántos conjuntos web necesito para cubrirlo? ¿No? Mínimo número de eso. Y pues por de la definición, pues salen algunas cositas rápidas. Entonces, por ejemplo, el web number siempre está atrapado entre la cofinalidad del ideal y omega. Y el tamaño de un SUN siempre está acotado por el web number. Entonces, si yo tengo un SUN, pues su cardinalidad está por debajo del web. Además, si tengo dos ideales de tal manera que uno de ellos, el I, está tuki debajo de J, entonces el web number conserva la desigualdad, ¿no? Entonces, los web numbers se comportan así. Y además, si yo tengo un SUN en el de arriba, en J, entonces yo puedo encontrar otro conjunto SUN en el pequeño, en el I, del mismo tamaño, ¿no? Que tal manera que sea del mismo. Y eso es nada más eso. Seguir un poquito la definición. Muy bien. Y bueno, pues esto lo ponemos como tema, pero en realidad se desprende de dos cosas que como me mencionó Michael hace unos días, pues esta prueba está implícita en otros resultados de Luboy-Belichkovich, me parece. La cosa es que todo P ideal analítico, que no sea omega generado, su web ya ¿No está. es de Soletsky-Todorchevich, más bien? ¿O no sé? No recuerdo bien, vi el artículo de ayer y no recuerdo, pero es probable que sí sea de ellos. Ok. Sí, ya no revisé bien la verdad la autoría. Pero sí, son estos los que llaman basic orders, entonces ahí se desprende este resultado. Todos los ideales P analíticos, su web number es D. Y pues el ideal no Wertens, que es pues podemos verlo como el ideal de los arbolitos nunca densos, de los subarbolitos nunca densos, el arbolito. Pues también su web number es D. Y aquí hay unas cosas curiosas. Por ejemplo, pues bueno, si son omegas generados, cualquier ideal omega generado, su web number es omega, ¿no? Pero entonces hay un ejemplo de alguien, de un ideal que tiene web number omega, que no es omega generado, ¿no? Ese es el ideal de crecimiento polinomial. Entonces, este se aparece aquí con Luboy-Belichkovich y es el ideal definido por los subconjuntos de naturales, tal que hay un exponente, un número E, de tal manera que pues la cantidad de elementos que tiene A hasta 2 a la n, pues está acotado por n a este número exponencial, ¿no? Entonces, por eso de crecimiento exponencial. Ese es un ideal que es F sigma, no es omega generado y su web number es omega. También se tiene otro ejemplito. También se tiene otro ejemplito de Matray. Este nos dice que hay un ideal sobre omega que tiene un conjunto SUN de tamaño omega 1, pero no tiene conjuntos SUN de tamaño omega 2. Este igual está pues importante para la hora
intentar probar ciertas cositas. Bueno, una conjetura que Michael, bueno, que de hecho Lobov y Veličković tenían y que con Michael estamos intentando encontrar pues la solución. Ellos probaron que dado unidad analítico hay una dicotomía, o está Tukey arriba de omega al omega, o su web number es estrictamente menor que ¿vale? Y al parecer ellos también tenían la hipótesis de que en realidad la segunda opción debería ser que su web number sea omega. Y pues lo hemos intentado un poquito y parecía que ya lo habíamos logrado varias veces, pero no. Resulta que tenemos una cosita como para F sigmas de tal manera que la cerradura de los web siga siendo web, ahí sí es cierto, pero no estamos todavía convencidos, totalmente convencidos de que eso siempre pase. Pero Solo un comentario es que el ideal de Matra es analítico, ¿no? Entonces no se sabe si existe. Sí, cierto. Sí, aquí me faltó. Gracias, Michael. Sí, aquí me faltó poner este ideal que está aquí es analítico. Sí, muchas gracias. Y, entonces, pues, por ejemplo, pues, y de eso todavía no sabemos su web, entonces, pues, igual estoy checando esas partes, ¿no? De hecho, pues, también, bueno, te sigo contando. A ver, esto avanza muy lento. Bueno, entonces vamos ahorita con unos ejemplitos. No vamos a combinar estas cosas de ideal de traza con estas cosas del son y del web. Entonces, por ejemplo, pues para los nulos, el traza nulos, resulta ser un P ideal analítico y ya se sabía que ya se sabía que existe una de estas submedidas semicontinuas dada por esta función. Entonces, a ver, la dibujo acá. Norberto, ¿N es el ideal de los nulos en el espacio de Cantor? Sí. Nulos Sí, okay. exacto. Eso. Okay. Sí. Yo creo que lo mencioné al principio, pero igual ya fue hace mucho tiempo. Sí, exacto. N es el ideal de los conjuntos nulos. Esto es más difícil de borrar de lo que parece. Entonces, esta submedida lo que hace es toma un subconjunto del árbol y se fija en los nodos minimales respecto a la contención, ¿no? Entonces, no sé, sería a lo mejor que se come estos dos, y este de acá, digamos. Oye, pero la proposición, ¿no quisiste poner el sumable allá en lugar del traza de nulos? ¿En esta? Sí. Sí, bueno, justo... El teorema de Todorchevich dice que esto es cierto para para el sumable, que este es más grande Tukey entre todos los, y este es equivalente a Tukey a sumable. ¿Tú estás diciendo de aquí? Sí. ¿Este traza nulos? Sí, exacto, sí, bueno, eso iba. Bueno, ya comento esto primero, ahorita les digo de acá. Sí, este resultado, bueno, se sabe que el ideal de sumable, que es el que muestro acá, todos los subconjuntos de omega, que la suma de sus inversos, salvo el cero, converge. Él está Tukey estrellita arriba, ¿no? Tukey arriba de todo P ideal analítico. Pero sí, también probamos que del traza nulos está Tukey estrellita arriba de todo ideal P analítico. Donde Tukey estrellita... ya hay estrellita, ya, ok. Sí. Okay. Exacto, aquí está una estrellita. Donde Tukey estrellita es lo mismo que Tukey, solo que en lugar de contención es contención estrellita. Entonces aquí las imágenes de los casi acotados, las preimágenes de casi acotados son casi acotados. Y esa es la diferencia. Ok, pero entonces sobre la phi, pues la phi está definida dado un conjunto en el árbol, pues me tomo
los noditos maximales, perdón, minimales, respecto a contención, y pues veo cuál es su altura, ¿no? Y pues sumo eso, el 2 a la menos eso, ¿no? Y eso pues ya es una submedida, y resulta que, pues, que traza es el exhaustivo de esta submedida, ¿no? Entonces por eso es un ideal analítico. Luego, traza nulos, pues, bueno, más bien nulos, el ideal de nulos es un conjunto, es un ideal arbóreo, ¿no? Porque pues todo nulo está metido en un G delta nulo. La cosa es que por un resultado de Michael y de Fernando, ellos muestran que el ideal de sumables, que es este que les comenté acá, hay un encaje del ideal sumable al trazanulos, ¿no? O como diría Julián, que se dice en Colombia, hay una inmersión. Y resulta que podemos hacer una función arbórea que su imagen sea justamente el ideal sumable. Y bueno, sí, ya lo que comenté aquí abajito, que ya les comenté un poquito, entonces pues sabemos que el trazanulos no tiene suns no numerables, ¿no? Todos los conjuntos sum del trazanulos son numerables, bueno, y en general el sumable tampoco tiene suns no numerables. Y a esto que les acabo de comentar, ¿no? El trazanulos también tiene esta propiedad de estar tuki estrellita arriba de cualquier PID analítico. Va. Entonces, déjenme borrar estas aquí porque estas se quedan. Y del traza magros, de los conjuntos magros, pues ese sabemos que es el no guardians, ¿no? Entonces, del arbolito no guardians. Después de ese, pues ya saben los cardinales y pues, todo lo que sabe porque es el no guardians, ¿no? Entonces, pues, tenemos eso. También, por ejemplo, tenemos que para el traza de numerables, donde se es el de consumo, ese sabemos que tiene un zoom de tamaño C, ¿vale? Y eso significa que está tuki arriba de todos los ideales de cofinalidad menor o igual que C, en particular todos los analíticos. Entonces, este es como, en el orden tuki es un elemento maximal, ¿no? Está arriba de todos los ideales de cofinalidad, con cofinalidad menor o igual que C. Y pues eso empuja a que su web sea, pues también C. Y también tenemos otra manera de definir ideales traza, ¿vale? Que le llamo traza compacta. Y esto es lo siguiente. Entonces, borro tantito. Bueno, creo que no, a ver, lo explico aquí. Lo que tenemos es, pues ahora consideramos a los conjuntos compactos del Cantor. Y vamos a decir que un ideal, bueno, un subconjunto de ahí es un ideal, pues también si es cerrado bajo unidades finitas y subconjuntos compactos, ¿no? Entonces, aquí debe estar cerrado bajo compactos. Y pues ahora definimos el siguiente ideal sobre el árbol, ¿no? Entonces, el traza compacto de un ideal K, pues ahora nos fijamos en todos los árboles bien podados, es decir, que no tengan nodos finales, que todo nodo tenga una extensión. De tal manera que sus ramas, ahora sí sus ramas normalitas, caigan en el ideal original, ¿no? Y pues lo que genera estos árboles. ¿Vale? Y ¿qué más? Y pues nos podemos considerar a COM0, ¿no? Como el ideal de todas las sucesiones, el ideal generado por todas las sucesiones que convergen a cero, ¿no? Es que esto tiene cofinalidad, ¿sí? Y entonces tenemos que aparezca, ahí está. El traza de este COM0, el traza compacto de este COM0, también tiene un zoom de tamaño C, ¿no? Y también aquí aparece algo curioso porque aquí todos los conjuntos web son acotados. Y eso le llamamos web regular. Y luego en los web regulares, ahí también el web number está ya definido y es igual a la cofinalidad del ideal. ¿Vale? Y pues también tenemos esto. Y de hecho creo que se me hizo demasiado prontito. Pensé que me iba a tardar un poquito más. y pues no sé si alguien tiene una preguntita porque es todo lo que tenía pensado charlar esta tardecita.
Vale, gracias Norberto por tu charla sobre ideales traza. Bueno, si algún participante tiene preguntas para Norberto. Yo tengo, Dime, Dale, güey. Michael. ¿intentaste calcular los web de las trazas? Sí, ¿Si sí, salen sí, de sí. todas o cómo es? Pues de las que sabemos, sí, y el web de estas de acá, de las últimas dos, pues Ajá. sale también, pero porque encontramos un grandote. Entonces, de los ejemplos Sí, que no, esto sí tenemos, es, los que ajá, están hasta arriba, esto es claro. sí, y de los, Pero, pues ¿si hay algún tipo de teorema de dicotomía o? no, bueno, no, o sea, sí, solamente tenemos ahorita dos opciones. De los traza que conocemos, tenemos D, o es C. Entonces, parecería Sí, que es esta entonces sería dicotomía. interesante saber si esto es un teorema, ¿no? Sí, Si para exacto, todo ajá. ideal Traza. razonablemente definible tienes una de las dos cosas. Exacto, sí, no lo conocemos ahora, pero pues apunta que es. Ok. Sí, yo creo que eso fue mi pregunta. Ok, gracias. Vale, gracias, Michael. ¿Hay algún otro participante que tenga preguntas para Norberto sobre su charla? Yo tengo una preguntita, Norberto, digamos. Sí, sígame. ¿Te podrías devolver al diagrama que tú mostraste? No sé Claro. cuál estará. Ajá. El diagrama grandote con Ya lo pasé. ese, justamente ese. Te quería preguntar, digamos, en ese diagrama, no sé si tú has explorado cómo conseguir igualdades entre los diferentes. Sí, lo he pensado un poquito porque también me habían hecho cuando lo comenté hace poquito, igual me habían hecho la pregunta de si podíamos separarlos todos, ¿no? Por ejemplo, o las flechas que no aparecen, si realmente no aparecen, ¿no? Y sí, son cositas que, pues como es un diagramita con muchas flechitas, pues se ve interesante, pero realmente no lo he pensado muy a fondo. O sea, sí lo he pensado un poquito, pero no lo he pensado así como que muy a Ah, fondo. ok. Sí, estaría muy padre saber, ¿no? Cuando, o sea, Pero, digamos, el diagrama que tú tienes aquí ahorita es, por decirlo así, exhaustivo en el sentido de que como que las flechas que no aparecen ya empiezan a ser independientes de ZFC o todavía hay, no, eso tampoco todavía lo sé. Sí, eso tampoco lo sé. no sé, digamos, y alguna flecha ahí en particular que pareciera que se puede dar o que pareciera que no se va a dar. Bueno, pues, por ejemplo, cuando muchas a veces colapsan, ¿no? Por ejemplo, eh, cuando el covering delta es igual, bueno, cuando los deltas son igual a los normales, cuando tienes un ideal, Sí, pues ya muchos colapsan, ¿no? De hecho, te queda una bien chiquita. La cosa es cuando están separados, ¿no? Por ejemplo, con el magros. El magros, ahí sí están separados. Bueno, en principio, ¿no? Pero sí, no me he puesto como que checar bien realmente cuándo sí se pueden separar por completo. ok, listo, Norberto. Gracias. Gracias a ti. Bueno, gracias, Sebas, por tu pregunta. No sé si alguien más tenga preguntas para Norberto, porque yo me animo a hacer una, Norberto. Dime. Con los cardinales estrellas, dado un ideal, tú defines, bueno, la aditividad, la cofinalidad, el número de cubrimiento, y después nos hablaste de que había unos ideales estrella, ¿no? Aditividad estrella, cofinalidad estrella, etcétera. Mi pregunta es si si tú tomas el ideal de los Lebesgue, el ideal de los que tienen medida Lebesgue nulos y el ideal de los magros en los reales o en el espacio de Cantor, tienes con esos ideales estrellas un diagrama similar al diagrama de Chijón. Yo la verdad no lo sé, pero pues esa es mi pregunta. Es que a ver, me deja regresar. Es que estos estrellitas los definimos sobre los conjuntos que están sobre conjuntos numerables, ¿no? Entonces, eh, pues, desde el principio no sé si lo podemos como extrapolar a los demás ideales. Pues sí, creo.
Ah, no sé, no estoy muy seguro, Julián, pero sí, o sea, como yo he visto esta definición para ideales sobre conjuntos numerables, eh, no sé si haya detallitos hacia la hora de pasarlos a otros, a algo que no sea no numerable. Perdón, no numerable. Ok, no, está muy bien. Sí, la definición dice que es ideal sobre omega. Sí. Bueno, no, está muy bien, gracias, Norberto. No, Y no. bueno, si alguien más tiene preguntas para Norberto, una última pregunta, bueno, si hay más dudas para Norberto. Parece que no. Bueno, entonces agradecer a Norberto por la charla que nos ha dado. Un aplauso para Norberto. Y bueno, entonces nos vemos en 8 días. Tenemos una nueva sesión, va a hablar Rafael Zamora. Entonces, bueno, nos vemos en 8 días. Vale, gracias por